Bien, en el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de drenaje vial, ¿sí? En este caso vamos a hablar, digamos, en particularmente de las alcantarillas, ¿sí? Recuerdan que la vez anterior habíamos visto en la primera parte de todo lo relacionado al drenaje vial y bueno, ahora la idea es continuar con lo que vendría a ser alcantarillas. Vamos a hacer un breve repaso de esta unidad. Definiciones y clasificación de obras de arte, es algo que venimos repitiendo en varias clases. Definición y clasificación de alcantarillas, vamos a hablar de alcantarillas de hormigón, del diseño propiamente dicho, la característica del flujo y un poco de hidráulica aplicada al diseño de alcantarillas y alguna que otra metodología de cálculo. Bien, esta diapositiva ustedes ya la vieron anteriormente, ¿sí? Es una breve clasificación de las obras de arte, ¿sí? Considerando que tenemos obras de artes menores o de menor magnitud, ya sea alcantarillas y canales, que vendrían a ser transversal, ¿sí? Obras de arte transversal a la vía o a la vía de comunicación, y obras de arte, perdón, transversales son las alcantarillas y los canales vendrían a ser longitudinales a las vías de comunicación, y obras de arte mayores, ya sea los puentes y los viaductos. Este es un pequeño repaso. ¿Qué es una obra de arte? Básicamente es un conducto que tiene por objeto continuar por sustitución un curso de agua a cielo abierto. ¿En dónde? En un lugar donde se tropieza con algún obstáculo artificial, ya sea un camino o también puede ser las vías del ferrocarril. Tengan en cuenta que el tratamiento que nosotros le damos a los caminos, ya sea su trazado geométrico y altimétrico y planimétrico y todo lo que corresponde a caminos, también es de igual aplicación al diseño de la traza de un ferrocarril, ¿sí? De una vía de comunicación para que pueda transportarse el ferrocarril, el diseño de la vía, que eso es algo que próximamente vamos a ver en este segundo cuatrimestre. Y bien, un poco lo que, volviendo a la definición de obra de arte, ¿sí? Definición de obra de arte, a ver, aguarden un momento. Básicamente lo que tenemos que dar es salida al agua acumulado de una forma directa, ¿sí? Siempre evitando cambios bruscos en las direcciones y pendientes, porque esos cambios en las direcciones o en las pendientes van a generar cambios en el régimen hidráulico del curso de agua. ¿Sí? Tengan en cuenta que cualquier perturbación en un canal, ya sea un cambio de pendientes, va a generar una perturbación en los tirantes de agua. Entonces, básicamente, ¿qué es una alcantarilla? Es una estructura, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de alcantarilla de hormigón. Es una estructura que vendría a encauzar, digamos, a encauzar las aguas, ¿sí? De un curso de agua que es perpendicular o que es transversal al eje longitudinal del camino, o es transversal a mi poligonal básica de diseño o la poligonal plana y altimétrica de mi camino. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante cuando nosotros hablamos de que nosotros vamos a tener un paquete estructural, ¿sí? Un paquete estructural que va a ser diseñado para las cargas de diseño. En el caso de los caminos, la carga de diseño son los camiones o los vehículos que circulan por el mismo, y el agua, ¿sí? Vamos a decir de que el agua es el enemigo de los caminos, ¿sí? Por lo tanto, el nivel de las aguas que tengamos en la alcantarilla, ¿sí? Tengan en cuenta que este colorcito es agua, el nivel de las aguas de la alcantarilla nunca tiene que tocar, ¿sí? Nunca tiene que pasar por el paquete estructural, porque esto va a dañar gravemente la obra y puede llegar a generar el colapso o la ruina de la misma. Entonces, acá vemos distintos ejemplos. Es muy importante, en este caso vemos nuevamente una alcantarilla de hormigón, vemos que tiene una losa de fondo, ¿sí? Más allá de la losa de tapa o la losa superior, tiene una losa de fondo que es comúnmente denominada la platea, ¿sí? Todas las losas que están en contacto con
el terreno natural, ¿sí? Son denominadas plateas, y esta platea sirve ¿para qué? Para descansar esta estructura tipo marco cerrado, ¿sí? Que puede llegar a ser o un marco cerrado, o en el caso de tener simplemente fundaciones, un pórtico, ¿sí? Un pórtico en este caso, que soporta la losa superior. Es muy importante distinguir que toda alcantarilla va a tener una suerte de aletas, ¿sí? En su entrada y salida, para poder encauzar las aguas hacia la misma, ¿sí? Las aguas que muchas veces discurren en un curso de agua, ¿sí? De alguna forma, bueno, con la ayuda de estas alas se les genera una suerte de entrada, digamos, más favorable al escurrimiento de las aguas, a los cursos de las aguas, para que ingresen al interior de la alcantarilla. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente en el diseño de alcantarillas la parte hidráulica, sino también la parte estructural, ¿sí? La parte resistente, como bien acá lo nombramos, ¿sí? Perdón. Entonces, acá podemos ver de que existen distintos factores que van a condicionar el dimensionamiento de una alcantarilla. Ahora vamos a ver, no es solamente la parte hidráulica, sino que también incluye otros factores. Bien, acá tenemos una breve clasificación de alcantarilla. A ver, no está de más decir que estamos haciendo un breve repaso de alguna de las diapositivas que vimos la semana pasada, con el anexo o la incorporación de otros gráficos, como ser este que estamos viendo acá, en donde si nosotros hacemos un breve resumen de las alcantarillas, podemos decir que son obras de drenaje transversal a las vías de comunicación, ¿sí? Es una obra de arte menor, de características menores, por sus luces y sus dimensiones, y básicamente si hablamos de su funcionamiento hidráulico, podemos decir que pueden trabajar o como un conducto cerrado a presión o como un canal abierto a superficie libre, es decir, tener una carga parcial. Si hablamos de las formas, podemos decir que las mismas pueden ser redondas o circulares, ovaladas o abovedadas. Si acá hay distintas secciones, módulo, o secciones que son del tipo ovaladas o abovedadas, que tienen una suerte de tener una eficiencia hidráulica y a su vez una eficiencia estructural por su forma. Por otro lado, las alcantarillas más habituales y que nosotros conocemos son las alcantarillas de hormigón, que las mismas presentan secciones cuadradas o rectangulares. Tengan en cuenta que estas alcantarillas se ejecutan in situ, ¿sí? Por lo general se ejecutan in situ. En lo que respecta a los materiales, podemos decir que pueden ser de hormigón armado, de hormigón simple, o también pueden ser metálicas, ¿sí? Alcantarillas de metal de caño liso o caño corrugado. Acá vemos dos ejemplos de alcantarilla, una ya ejecutada y otra en ejecución o en construcción, de caño, ¿sí? De caño corrugado. Y básicamente el corrugado le genera una cierta rigidez al caño. ¿Para qué? Para que pueda soportar las cargas que están sobre la misma, ya sea la tapada de los suelos, el paquete estructural y la circulación de los vehículos. Y acá podemos hacer una diferenciación entre estas dos imágenes, y es que en la imagen que está a la izquierda vemos que sus aletas, ¿sí? Su embocadura o desembocadura es plana, ¿sí? En este otro caso vemos que las aletas, ¿sí? Forman ángulos a 45 grados. Bien, acá vemos alcantarillas de hormigón. Y lo que podemos decir básicamente de que tenemos alcantarillas que son de luz simple o de celda simple, ¿sí? Es decir, que sea un solo conducto de hormigón, o pueden ser de celdas múltiples, ¿sí? Es decir, con distintos compartimientos formando una suerte
bueno, con estas tabiques divisorios, de estructura dividida, ¿sí? De estructura de desagüe dividida en distintas celdas. Acá les hago una consulta y es, ¿por qué ustedes piensan que estamos dividiendo a la alcantarilla, una alcantarilla rectangular, en distintas celdas? En una, dos, tres, cuatro celdas. A ver, voy a abrir el chat. ¿Por qué piensan que, por lo general, cuando la alcantarilla tiene un ancho grande, ¿sí? un ancho que es bastante considerable, se divide en celdas? ¿Alguien que me pueda responder algo, por favor? No, oleaje no. Acá, por lo general, en cursos de aguas, digamos, eh, fluviales o de este caso, no tenemos oleaje. ¿Por qué se imaginan que estamos colocando? No, tampoco no tiene nada que ver con las turbulencias. Dejemos de lado los aspectos hidráulicos, ¿sí? Bien, tiene que ver con la parte estructural. Con la parte estructural para que no tener una losa de grandes dimensiones, ¿sí? Una losa que sea tan grande que haga que quite, digamos, tirante o altura libre, digamos, para poder erogar las aguas de los cursos de agua. Bueno, bien. Y con respecto a la contaminación, yo lo que podría decir es, muchas veces hay que tener un cierto recaudo, ¿sí? Cuando uno tiene una tubería, ¿sí? O tiene un conducto en donde circula agua, en este caso es donde se circula, donde atraviesa un curso de agua natural, digamos, es sabido que el río, digamos, o el curso de agua va a transportar sedimentos. Entonces, eh, esos sedimentos cuando ingresen, ya sea en la embocadura o desembocadura de la alcantarilla, se van a generar cambios hidráulicos. Y es muy probable que en esas zonas de transición se queden depositados los sedimentos que son arrastrados por el curso de agua, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que se recomienda es, eh, digamos, tener, digamos, longitudes L, longitudes anchos de las distintas celdas, que tengan una longitud tal que se pueda mantener, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, pueda ingresar una máquina vial o una vodka o algo o personas en su interior para que, en el caso de que sedimente, digamos, o se deposite sedimentos, se pueda, digamos, mantener y siempre tratar de mantenerlas limpias a todas las alcantarillas para evitar que pierda su rendimiento hidráulico. Entonces, voy a sacar esto de acá. Lo que podemos decir respecto a las alcantarillas de hormigón es que las mismas pueden ser como la imagen que está a la izquierda, si alcantarilla tipo losa sobre estribos, vean que en este caso la losa, y es un elemento isostático, un elemento que tiene apoyos, ¿sí? Como si fuera un puente, ¿sí? Un puentecito, y apoya sobre estribos, que los estribos eh, pueden llegar a ser como todos los estribos que vimos para puentes, ¿sí? Tengan en cuenta que este es el caso de un puente losa, por ejemplo. Esto es lo mismo, pero para luces múltiples. Y esa es una forma, ¿sí? Una alcantarilla tipo losa sobre estribos. La otra es tipo pórtico, que es el primer caso donde se genera un pórtico continuo, y esto es tipo cajón, cajón cerrado. Entonces, en este caso, como las condiciones del terreno son buenas, con simples fundaciones aisladas se puede resolver, digamos, los apoyos de toda esta estructura tipo pórtico. Entonces acá se le coloca un simple contrapiso nada más en el medio,
Y en este segundo caso, que estoy marcando acá, digamos, toda la estructura forma un cajón, y este cajón está apoyado sobre una platea, y la platea tiene un poquito más bueno, de condiciones, de mejores condiciones frente a las fundaciones. En este caso, se requiere mayor superficie de fundación, por lo tanto, se llega a trabajar con una platea. Respecto de las alcantarillas de hormigón, ¿sí? Podemos decir de que existe una cierta función, una cierta linealidad entre la luz, ¿sí? Y el costo. Entonces, lo que podemos decir que hasta 4 metros hay una cierta linealidad entre el costo y la longitud o el ancho de la misma. Ya cuando superamos los 4 metros de ancho, hasta los 7 metros aproximadamente, tengan en cuenta que esto fue extraído de un manual de alcantarillas de la Universidad Nacional de Rosario, y es una simple recomendación, ¿sí? Dada por la experiencia de distintos proyectistas de alcantarillas. Entonces, por lo general, para luces entre 4 y 7 metros, estamos hablando de que es conveniente segmentar a la alcantarilla y que la misma sea de 2 celdas, ¿sí? Esta es una alcantarilla, una celda en el medio. En este otro caso, alcantarillas simples, y en este otro caso, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de anchos, ¿sí? Anchos transversales, de entre 7 a 10 metros, las alcantarillas debieran de ser compartimentadas de tal manera de tener 3 o más celdas. Entonces, acá vemos distintos ejemplos. En este otro caso, vemos un ejemplo de alcantarilla de caños de hormigón, ¿sí? De caños de hormigón comprimido. Tengan en cuenta que los caños de hormigón comprimido tienen una limitación, y es el diámetro del mismo, ¿sí? Hay un diámetro comercial, también por el manipuleo de los mismos. Tengo entendido que están en torno de 1,20 m para caños de hormigón, tendría que revisarlo, pero porque, digamos, diámetros mayores se vuelven muy grandes y es muy difícil manipularlo. Es más conveniente, con diámetros mayores, no utilizar elementos premoldeados y sí realizar in situ la fabricación de la alcantarilla con hormigón convencional, con hormigón armado convencional. En este caso podemos ver de que en la zona del terraplén, vean que acá tenemos una media sección transversal de un terraplén, donde acá vemos un eje de simetría, acá vemos un ancho de calle sobre 2, tengan en cuenta que ancho de calle, carril más banquina, tenemos una banquina y después tenemos un talud. Entonces, en este caso podemos apreciar de que el paquete estructural se encuentra por acá arriba. Acá tenemos los distintos caños de hormigón, ¿sí? Premoldeado, y vemos que los mismos solamente tienen una base de asiento, que en este caso es una base de asientos de hormigón pobre, y que en la zona de las embocaduras, ¿sí? En la zona de las embocaduras y desembocaduras tenemos las aletas, ¿sí? Las aletas, este muro frontal, ¿sí? Y una platea, ¿sí? Una platea que tiene sus fundaciones o sus dientes. ¿Por qué está este diente acá adelante? Porque cuando se genera la erosión se corre para esta zona. Entonces, muchas veces, para que la platea no esté descalzada, se genera un diente para salvaguardarlo de los procesos erosivos. Entonces, esto ya lo habíamos dicho anteriormente, en la clase anterior, en donde teníamos distintos factores que me determinaban la elección del tipo de alcantarilla, ¿sí? Distintos factores que me determinaban la elección del tipo de alcantarilla, ya sea estructurales, hidráulicos,
aquellos que tienen que ver con mantenimiento y aquellos que tienen que ver con los costos. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase pasada. Yo no sé si alguno tiene alguna duda de este slide. Si no, seguimos para adelante. Bueno, cualquier cosa me interrumpen y seguimos viendo. Bien, en este caso continuamos con generalidades de alcantarillas. Acá vemos una alcantarilla de elementos premoldeados más grandes, si no son de caños de hormigón precomprimido, sino que son losas, tabiques y muretes, ¿sí? De alcantarillas, perdón, de hormigón premoldeado, con todas las ventajas que presenta el hormigón premoldeado. Hay que tener en cuenta que las grandes dimensiones o los elementos premoldeados de grandes dimensiones van a tener una cierta dificultad en el transporte. Acá, esta es una diapositiva que agregué para esta clase, y acá lo que le puedo decir es que existen distintos planos tipos, ¿sí? Para alcantarillas hay planos tipos en donde prácticamente están, ya sea para alcantarilla oblicua, ¿sí? Alcantarilla oblicua o alcantarilla recta, ¿sí? Hay distintos planos tipos que me representan, bueno, cómo es el detalle de las aletas o la embocadura, cómo va a ser el detalle del encuentro de los estribos o de los tabiques con la losa, me muestra cómo va a ser el remate superior, ¿sí? El remate superior en la zona del muro frontal de las aletas, y así me indica, ya sea para distintas alturas, ¿sí? Vean que son para distintas alturas y para distintas secciones, ¿sí? Distintos hachos, ya hay un montón de tablas que están tabuladas. Entonces, por lo general, en la Dirección Nacional de Vialidad, tiene el plano tipo, que es el 04121.1, que es de alcantarillas, ¿sí? Un plano tipo, y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires tiene otro plano tipo, que es este que les marco acá, en donde ya, digamos, se identifican los elementos componentes para distintas tipologías de alcantarilla. Entonces, hoy en día, digamos, como existen planos tipos, lo que se hace es tratar de utilizar, digamos, estas tipologías que ya están estudiados y que inclusive están hasta las armaduras, los diámetros y las separaciones, ¿sí? De las losas, de los tabiques, de todos los elementos estructurales que pueden ser utilizados, digamos, para las obras viales. En el caso de no utilizar los planos tipos o no utilizar las alcantarillas tipo que otorgan los organismos, ya sea como vialidad, las direcciones de vialidad, hay que hacer todo el cálculo estructural como si fuera un puente, y hay que hacer todas las memorias de detalle y todos los planos de la ingeniería básica y la ingeniería de detalle de las alcantarillas, y lo mismo deben ser aprobados por los organismos de control. Entonces, acá le pongo una imagen que no se va a ver, pero sí les pongo acá para que ustedes investiguen acerca de los planos tipos y vean que no solamente hay planos tipos de alcantarillas de hormigón, sino que también hay planos tipos de alcantarillas de caños de hormigón o de caños metálicos. Esto ya lo habíamos hablado también, es un repaso de la clase anterior, en donde siempre tenemos que tratar siempre tenemos que tratar de seguir con el curso de las aguas naturales, ¿sí? Si en el curso de las aguas naturales hay cauces que son divagantes, bueno, de alguna forma tengo que generar alguna suerte de tal manera de rectificar el cauce en ese lugar, ¿sí? En ese lugar, y evitar de que el mismo, digamos, el mismo esté colocado en otro lugar o esté posicionado o emplazado en otro lugar que perjudique con el curso natural de las aguas
durante el funcionamiento o durante la etapa operativa del camino. Y acá lo que tienen que tener en cuenta es que si tenemos un eje de una poligonal, ¿sí? Planeatimétrica, un eje de una poligonal, no siempre el alineamiento de la alcantarilla normal a este eje es el mejor de todos. Desde el punto de vista estructural, va a generar la menor longitud de la estructura y va a ser de fácil resolución. Pero desde el punto de vista ambiental, hidráulico y demás, digamos, si el curso de agua no es difuso, sino que es un curso de agua concentrado, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto en la clase anterior, eh, el curso concentrado, el mismo deberá presentar una alcantarilla, ¿sí? O una obra de drenaje transversal alineado al curso de agua y no perpendicular a la vía de comunicación. Ahí vemos distintos ejemplos que son para que ustedes los estudien. En la sección transversal también hay que tener en cuenta de que existen distintos factores. Por ejemplo, en algunos terraplenes, en donde pueden llegar a sufrir procesos de consolidación, ¿sí? O de variación volumétrica negativa, ¿sí? En el instante inicial puede llegar a tener la alcantarilla esta forma y en el instante final esta otra posición, ¿sí? Es decir, con el terraplén deformado. Hay que tener en cuenta que esto es bastante difícil, y más cuando tenemos alcantarillas de hormigón. Si hablamos de alcantarillas de caño, bueno, más o menos puede llegar a generarse esta situación. Pero en el caso de alcantarillas de hormigón es medio difícil. Y lo que sí hay que hacer es preparar bien la superficie de apoyo para evitar asentamientos en la zona de alcantarilla. Y es más, muchas veces después el terraplén, ¿sí? Deberá de ser compactado con elementos de compactación manual en las zonas cercanas a la alcantarilla, de tal manera de que en esa zona se presente una buena compactación. Bueno, hay distintos otros casos, no voy a detenerme mucho. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos delta H o delta de niveles, en donde muchas veces hay que generar otra obra hidráulica? Y bien, esto es, digamos, uno para poder determinar los caudales de diseño de la alcantarilla, tiene que partir de, como vimos en la clase anterior, de determinar algún evento meteorológico, ya sea una precipitación, que tenga alguna IDF, ¿sí? En donde haya alguna asociación entre la frecuencia, la duración del evento y el tiempo de recurrencia, y existen distintos manuales donde recomiendan eh, tiempos de recurrencia de diseños para alcantarillas viales. Tengan en cuenta que en nuestro caso, según la magnitud de la alcantarilla y según el tipo de vía de comunicación, el TR, digamos, ronda entre los 25 y los 50 años. Obviamente, para el estudio previo al diseño de la alcantarilla, siempre hay que hacer un buen levantamiento topográfico, digamos, en donde va a estar el camino, el curso de agua y toda la zona colindante que me va a afectar directamente con el diseño de la alcantarilla. Por lo general, si esto es algo que agregué para la clase de hoy, por lo general, cuando no tenemos un cauce definido, es decir, que tenemos un flujo difuso, ¿sí? Que es muy habitual en zonas llanas o de declive suave, el emplazamiento de la alcantarilla será normal al camino y en el punto más bajo. En cambio, en zonas onduladas o montañosas, donde el curso de agua natural tiene un cauce definido, digamos, la alcantarilla deberá respetar el alineamiento de ese cauce, ¿sí? Lo que venimos diciendo durante todas las clases. Entonces, esto lo habíamos hablado, básicamente, cómo es el comportamiento del flujo de una alcantarilla,
Bien, básicamente lo que podemos decir en forma global y resumida, que la alcantarilla sí es un conducto cerrado, sí, un conducto que en su interior el fluido puede comportarse a presión, ¿sí? Es decir, como una cañería, o puede comportarse como un canal, ¿sí? A superficie libre. Entonces, por lo general, el estudio teórico el estudio teórico de la hidráulica de alcantarillas es bastante complejo. Entonces, existen infinidades de ensayos de laboratorio, ¿sí? De modelos físicos o de modelos computacionales hidráulicos que determinaron distintas ecuaciones o distintas formulaciones que sirven para poder determinar la hidráulica de las alcantarillas. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las metodologías. Esto no quiere decir que sea la única. A través de las diversas experimentaciones que se hicieron en modelos hidráulicos de alcantarilla, se llegó a la conclusión de que el escurrimiento de las alcantarillas es de este tipo, ¿sí? Ya sea con control a la entrada o con control a la salida, ¿sí? Entendiendo como sección de control aquella donde existe una relación biunívoca entre caudal y tirante, ¿sí? Es decir, donde se va a desarrollar el tirante crítico. Entonces, cuando tenemos control de la entrada, nosotros lo que tenemos acá es entrada sumergida y entrada no sumergida como variables o distintas variantes a las cuales puede estar sometida una alcantarilla. Es decir, de que el pelo de las aguas, este es el pelo de las aguas, en la entrada, esta es la embocadura o entrada, es sumergida, y acá tenemos la desembocadura, ¿sí? Este es el HE y este es el H0. Entonces vean que desde la entrada hasta la salida hubo pérdida de energía, pero también hubo una regulación del flujo de las aguas, ¿sí? Una disminución del mismo. Si acá vemos que disminuyó el tirante, esto es propio de un tirante supercrítico, en donde disminuye el tirante, aumenta la velocidad, y acá se genera un tirante mucho menor al de entrada, ¿sí? Entonces acá tenemos un delta H, ¿sí? Y acá tenemos un H total, que vendría a ser la pérdida de energía total a la salida de la alcantarilla. Lo mismo sucede acá abajo con la entrada no sumergida. Con el control de la salida podemos tener también ambos casos, con la entrada no emergida o no sumergida y con la alcantarilla funcionando a plena capacidad. Entonces, como bien habíamos dicho anteriormente, la Dirección de Vialidad Nacional y los distintos organismos a nivel mundial lo que permiten es que se calcule para un caudal de diseño en donde se planteen estas dos condiciones, ¿sí? O estos dos escenarios, con control en la entrada y con control en la salida, y se determinan las máximas dimensiones para poder predimensionar la alcantarilla, del que salga las máximas dimensiones, es decir, o con uno o con otro. Y bien, acá tenemos una metodología que es mediante el uso de nomogramas. Yo lo que voy a hacer por ahora es dar el desarrollo, ¿sí? El desarrollo, y durante la semana le voy a mandar algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Porque no llegué a poder realizarlos para la clase de hoy. Pero bueno, básicamente lo que tienen es lo siguiente. Este es una sección transversal, ¿sí? De un camino, en donde podemos ver el terraplén, ¿sí? Podemos ver acá, bueno, la rasante, el paquete estructural compuesto por las distintas bases y carpetas de rodamiento del camino. Vemos la calzada hasta donde está y banquina, ¿sí? Banquina y talud. Y podemos ver, bueno, el núcleo del terraplén y en este caso la ubicación de la alcantarilla. Esta que está acá es la alcantarilla. Y la misma va a estar definida por
la altura útil o el diámetro, si en el caso de tener altura útil, en el caso de tener alcantarillas rectangulares, o diámetro en el caso de una alcantarilla circular. Tenemos el piso de la alcantarilla y el techo, ¿sí? O intrados, y podemos definir la pendiente, la longitud de la misma, ¿sí? Es muy importante tener esto porque en las pérdidas de carga, tengan en cuenta que las pérdidas de carga, en la desembocadura necesito calcular las pérdidas de carga de tramo, ya sea en embocadura y de tramo. La pérdida de carga va a ser proporcional a I por L, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos es un perfil de desagüe con una alcantarilla sumergida, ¿sí? Es decir, con un nivel de inundación HE, aguas abajo, y un nivel de salida H0, ¿sí? Aguas arriba, ¿sí? Con este sentido del escurrimiento de las aguas. Entonces, en este caso, nosotros partimos de la premisa de que vamos a necesitar tener un cierto resguardo o una cierta revancha de tal manera de que el agua, ¿sí? El agua que se genere, no me afecte a mi paquete estructural. Entonces, para poder determinar a priori el dimensionamiento de una alcantarilla, tengo que partir de un predimensionado. Y en ese predimensionado voy a tener que establecer alguna condición de borde. La primera condición de borde es, bueno, podemos admitir un nivel de inundación tal que no afecte mi paquete estructural. Es decir, que tengo un cierto resguardo o revancha. Y esto va a estar definido por el espesor o la altura del paquete estructural más una revanchita, más un pedacito más. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Sí? Evitar de que se supere este nivel HE que estoy fijando como entrada, porque en el caso de que el mismo llegue hasta este punto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con mi paquete estructural? Va a estar, ¿sí? Va a estar afectado por la acción del agua, ¿sí? Afectado por la inundación. Y esto me puede generar una cierta problemática que haga que se deteriore o que disminuye la vida útil de mi terraplén. Y si nosotros, en este caso, tenemos media calzada, media banquino y medio talud totalmente embebido en agua. En el caso de superar la revancha, es decir, que los caudales de agua tengan este nivel, ¿qué se va a formar acá? Se va a formar una suerte de vertedero, ¿sí? Es decir, de que el agua, ¿sí? Que está de un lado del terraplén aumente su tirante de tal manera de verterse por encima del camino y funcionar como un vertedero con una posible acción destructiva total del terraplén. Entonces, tenemos que evitar el escenario 1, de por sí decirlo, y tenemos que evitar el escenario 2. ¿Cómo lo hacemos a priori a esto? Bueno, colocando como condición de borde, ¿sí? Como punto de partida, la altura, limitando la altura HE. Entonces, ahora le voy a pasar a explicar los distintos pasos y bueno, y después le voy a pasar los nomogramas. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Para dimensionar la sección de la alcantarilla, no sabemos a priori si la misma tiene control de entrada o control de salida, como bien habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un predimensionado. Entonces, el predimensionado, ya sea altura, ancho, diámetro y demás condiciones, de tal manera que el gasto Q de diseño, ¿sí? Para ese caudal Q de diseño, que puede llegar a provocar a la entrada, ¿sí? A la entrada una altura HE, ¿sí? Que la misma va a tener que ser segura, es decir, que tenga una revancha suficiente para que no me afecte mi paquete estructural del camino.
En el caso de tener caudales muy grandes, vamos a tener que pensar de que no vamos a poder resolverlo con una sola área, sino que vamos a tener que elegir secciones múltiples. Entonces, una vez obtenidas las dimensiones para una sección o distintas secciones múltiples, mediante el uso de los nomogramas, ¿sí? Se conoce esta altura, ¿sí? Esta altura HE. Obviamente va a ser similar a la que habíamos partido a priori. Entonces, se debe calcular el valor de HE con el uso de los nomogramas, suponiendo que, perdón, se entendió, digamos, con el uso de los nomogramas, volvemos a recalcular el HE y este HE tiene que ser menor o igual al HE inicial. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a priori? Es calcular la alcantarilla con control a la entrada, ¿sí? Con los nomogramas para controlar la entrada. Entonces, ¿qué es lo que se hace después? Se supone que la alcantarilla funciona con un control a la salida. Entonces tenemos que volver a calcular un nuevo HE. El HE, digamos, va a ser a la salida, vamos a tener que calcularlo de la siguiente forma, ¿sí? Suponiendo un delta H, que ¿cuál va a ser el delta H? El delta H es la diferencia entre este HE y este H0, y después tenemos las pérdidas de energías que puede llegar a tener. Entonces también para determinar el H0 se debe calcular HS, ¿sí? Entonces, aguarda un momento. Entonces, si HS es mayor que el diámetro, entonces H0 va a ser igual a H0, a HS. Entonces tenemos una salida sumergida. Es decir, nosotros tenemos el diámetro, tenemos H0, entonces, si este H0 es mayor que esto, podemos decir a priori de que la salida va a ser sumergida. En el caso de que no se cumpla esto, ¿sí? Acá me equivoqué, si acá va un menor. Lo que tengo que calcular es un H0 en función de un H crítico que se calcula mediante esta otra fórmula. Entonces, lo que hacemos es calcular un HS en función de la fórmula de Chesi-Manning y volver a calcular HE, de tal manera de obtener el valor de HE a la entrada mediante, ¿sí? Con control a la entrada y con control a la salida. Es medio un trabalengua, pero si confíen en mí de que si siguen a rajatabla este procedimiento de cálculo, ¿sí? Que es tipo recetario, van a poder obtener eh, los cálculos como bien dice acá. Entonces, básicamente lo que hay que calcular es la altura del agua al ingreso de la alcantarilla. Entonces, si el H calculado anteriormente es mayor el de entrada, ¿sí? Con control de la entrada, es decir, con los pasos 1, 2, 3 y 4, podemos decir que las dimensiones de la alcantarilla son las predimensionadas y que la alcantarilla va a trabajar con control a la entrada. En cambio, si el H se calcula con los pasos siguientes, los que están en la otra diapositiva, ¿sí? Con estas, se dice que la alcantarilla funciona con control a la salida. Entonces va a haber que recalcular la alcantarilla. ¿Por qué? Porque me va a dar un HE mayor al que había fijado anteriormente. Y el que había fijado inicialmente. Y ese HE que fijé inicialmente lo hice con una revancha que no me afecte mi paquete estructural.
Si este HE es mayor, voy a afectar el paquete estructural del camino, por lo tanto, no es recomendable el diseño de esa alcantarilla. Entonces es un proceso iterativo, ¿sí? Es un proceso iterativo calculando con los nomogramas, con control de la entrada, verificando cuánto da HE, después con control de salida, verificando cuánto da HE y viendo cuál es el mayor. ¿Sí? Y así hasta llegar a una solución de compromiso que no me dé tan grandes dimensiones en la alcantarilla. Es un poquito rebuscado el método, pero después con los ejemplos lo van a poder resolver bien. Bien, lo que vamos a ver ahora en esta clase trata sobre pavimentos urbanos. Y vamos a dividir en dos partes todo lo relativo a pavimentos urbanos, hablando particularmente del diseño geométrico y del diseño, digamos, que tiene que ver con la parte, sí, geométrica y con tipología de pavimentos que existen, para poder en la próxima clase tratar sobre el diseño hidráulico de un pavimento urbano. Entonces, para empezar vamos a hablar, acá tenemos dos bibliografías, ¿sí? Uno es el Manual de Pavimentos Urbanos del ICPA, que es de la década del 80 aproximadamente, y acá tenemos otro manual que es de referencias, que es bastante interesante porque está bastante actualizado, que es el Manual de Diseño Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que es más actual, pero vamos a ver de que hay distintos conceptos que perduran en el tiempo, y en este caso podemos apreciar el concepto de macromanzanas, ¿sí? O de avenidas, que en su interior tiene distintas calles residenciales. Y acá podemos ver el mismo concepto que es lo que vimos en caminos, ¿sí? Como sistema terciario, ¿sí? Sistema terciario o sistema local, ¿sí? Que vendría a ser la cuadrícula de manzanas que se producen en, por ejemplo, los distintos municipios. Entonces, todas estas cuadrículas van a estar contenidas en avenidas más grandes o en un sistema colector, por ejemplo, o de macromanzanas, como lo especifica este otro manual. Entonces, a partir de ahora vamos a ver distintas calles tipos. Si tengan en cuenta que, digamos, una calle, ¿sí? Una calle, desde el punto de vista urbanístico, ¿sí? Desde el punto de vista del planeamiento urbano, podemos decir de que nosotros tenemos línea municipal y la calle vendría a ser el espacio público, ¿sí? Y el espacio público va a estar entre líneas municipales, digamos, donde partes perímetros de manzana, y todo esto va a conformar el espacio público. Y una calle va a estar compuesta por la calzada, ¿sí? Y las veredas. Entonces, tanto las calzadas como las veredas deben tener anchos suficientes como para que puedan circular peatones y puedan circular vehículos. Entonces acá vemos un ejemplo de vereda y calzada, planta y vista, que indica el manual de diseño urbano con distintas medidas mínimas que a ustedes les pueden servir al momento de proyectar. Acá vemos otro caso en donde tenemos una calle con ciclovía, en donde tenemos, bueno, una calle de 2 carriles. Tengan en cuenta que todo lo aprendido en caminos es de aplicación para pavimentos urbanos, en donde tenemos anchos de carriles o anchos de trocha que van a estar entre ¿cuántos? Entre los 3 metros y los 3,65, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos ciclovía, es decir, que las
las vías de circulación de las bicicletas o de los ciclistas es en la calle, con las distintas medidas orientativas, y acá tenemos, por ejemplo, bicisendas, en donde la circulación de los ciclistas pasa a estar en la vereda propiamente dicha. Entonces, todo esto es a modo de ejemplo. Estas son las calles en la capital federal, que son denominadas prioridad peatón, que están en lo que vendría a ser el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en donde se trata de que la comunicación, ¿sí? Sea a través, predominar el peatón, digamos, la circulación de peatones en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Acá vemos distintos anchos mínimos y vemos que en la mayoría de los aspectos tenemos una suerte de drenaje. Acá tenemos todo esto es vendría a ser un sumidero en planta, ¿sí? Vendría a ser un canal recolector de las aguas que tiene rejas en su parte superior. Acá vemos un ejemplo de avenida, en donde tenemos anchos mínimos y vemos, bueno, la cantidad de carriles que empieza a tener, ¿sí? La avenida también puede llegar a tener bulevar, también anchos mínimos de bulevar para poder tener vegetación y demás ejemplos que están muy buenos este manual, que ustedes los pueden descargar de internet y pueden ver distintos, no solamente habla de la parte de calles, sino también habla de parques y de otros aspectos que tienen que ver con el planeamiento urbano. Y bueno, acá vemos un ejemplo de bocacalle urbana, ¿sí? En realidad esta es una intercepción de dos caminos a igual nivel, ¿sí? No están a distinto nivel, en donde podemos apreciar de que las ochavas que tienen en las esquinas, las ochavas, me van a generar la suerte de rombo de visibilidad en las esquinas o en las intercepciones de dos avenidas o dos calles urbanas. Entonces, esta es una de las finalidades por cual en las esquinas existe la ochava, ¿sí? Para poder generar este rombo de visualización. Y acá se puede apreciar un poquito mejor si nos extendemos hacia abajo, ¿sí? Si nos extendemos hacia abajo, podemos ver, ¿sí? Podemos ver cómo está calculado el rombo de visualización, teniendo en cuenta que por lo general los lados de la ochava son de 3 metros, ¿sí? 3 metros de lado, de cateto adyacente y opuesto, y bueno, da una hipotenusa acá. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Ahora, los pavimentos urbanos también los podemos clasificar según sus materiales en distintas tipologías, como ser pavimento de adoquines, pavimentos de intertrabados o pavimento articulado también llamado, pavimentos asfálticos o pavimentos de hormigón. En el caso del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, también tenemos lo que vendría a ser el adoquín histórico, y acá vemos un ejemplo de una calle prioridad peatón, ¿sí? Una calle que es de una sola mano, que tiene un ancho de 3,50 metros, en donde presenta esta suerte de volardo, ¿sí? Volardo para evitar de que ingrese el auto o el vehículo al interior de la vereda, y en algunos lados, en forma intercalada e en forma regulada, permitir espacios de estacionamiento. Entonces acá lo que se puede ver es, digamos, un pavimento que es de adoquines. Y no solamente existen pavimentos de adoquines en lo que vendría a ser el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, sino que en distintos municipios en donde se mantiene una estética urbanística, existen casos donde sus cascos céntricos son de adoquines, como por ejemplo Adrogué, que es el distrito
eh, digamos, principal o cabecera del partido, el municipio de Almirante Brown, en donde todas sus calles interiores y residenciales son de adoquines. Sí, hay que tener en cuenta que eh, requieren, requieren de un cierto mantenimiento y acá vemos una calle totalmente nueva, ¿sí? Pero muchas veces hay que volver a reconstruir las calles adoquinadas. Y en los peores casos lo que se suele hacer es colocarle por encima de la calle de adoquines deteriorada o deformada una carpeta de rodamiento de asfalto, ¿sí? Una carpeta asfáltica. Pero bueno, por lo general esta es una tipología de pavimento y acá vemos distintas conformaciones, ¿sí? O distintas formas de colocar el adoquín, bueno, que son en función de cómo se va trabando los distintos mampuestos o los distintos elementos. Acá vemos otro caso, que es el de pavimento intertrabado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que eh, este tipo de pavimento también está dado para lugares de casco histórico, lugares donde no hay tanta capacidad o vehículos de gran porte que pueda llegar a deformar el paquete estructural de esta tipología de pavimentos. Ahí vemos un ejemplo de bloque, ¿sí? De bloque del pavimento trabado, que son de hormigón, y que también se suelen colocar en aquellas calles que son, por ejemplo, de prioridad peatón. Lo que hace este bloque es reemplazar el adoquín que es de granito, ¿sí? Por un bloque de hormigón premoldeado. Acá vemos algunos ejemplos de pavimentos articulados o intertrabados, en donde tanto esta tipología de pavimentos como el anteriores tiene lo que vendría a ser una cama de asiento de arena, ¿sí? De arena en donde se colocan, ¿sí? Colocan en forma justapuesta todos los elementos premoldeados. Y hay que tener en cuenta que tanto esta tipología de pavimentos como la de adoquines presentan o debe presentar un cordón que me sirva para confinar, ¿sí? Para confinar o para trabar lateralmente todo el entramado de adoquines o de bloques intertrabados. Después, por otro lado, acá tenemos los pavimentos que son del tipo asfáltico o aquellos que presentan una carpeta de rodamiento o de terminación asfáltica, y podemos apreciar que es muy común en pavimentos asfálticos que presente un cordón cuneta, ¿sí? De hormigón, como es en el caso que vemos acá a la izquierda, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de un cordón cuneta y acá tenemos la carpeta asfáltica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario realizar este cordón cuneta, porque el asfalto, ¿sí? Cuando está, o la carpeta asfáltica, cuando está en contacto con el agua, tiende a degranarse. Entonces, este cordón cuneta que está acá va a formar parte del desagüe pluvial superficial del pavimento, ¿sí? Y por eso es cordón cuneta, ¿sí? Ahí vemos algunos ejemplos. Este no es el más lindo que podamos llegar a ver, donde tenemos el cordón cuneta, y acá tenemos la carpeta asfáltica, ¿sí? Tengan en cuenta que la carpeta asfáltica va a tener espesores de 5 a 7 centímetros en calles urbanas residenciales, y que el cordón cuneta va a tener espesores del orden de los 20 centímetros. Entonces, no es habitual, sino es común tener una calzada o una carpeta de rodamiento de asfalto o de hormigón asfáltico que presente mayores espesores. Pero bueno, nos sirve de forma ilustrativa para poder determinar cómo es la terminación o cómo es el remate de un pavimento de carpeta asfáltica. Y después tenemos
pavimento de hormigón, ¿sí? Es el que todos conocemos. Y bueno, acá vemos un ejemplo de un pavimento de hormigón que presenta cordones. En este caso es un cordón que no está integrado al pavimento de hormigón. Esto no es tan común, ¿sí? En pavimentos residenciales, en pavimentos urbanos residenciales, sino que lo común es que el pavimento esté integrado monolíticamente a todo, perdón, el cordón esté integrado monolíticamente a todo el pavimento. Es decir, que sea una pieza única y homogénea. Entonces, el pavimento de hormigón. Bueno, créanme que acá esta tendría que haber estado en la parte anterior. Acá volvemos a repetir el pavimento asfáltico, en donde vemos el detalle, vemos una axonométrica y vemos cómo es el remate del cordón. ¿Sí? Vean que la pendiente transversal o el bombeo transversal del pavimento en carpetas asfálticas es bastante más pronunciada que en hormigón. Es el mismo caso que habíamos visto cuando identificamos la sección transversal de un camino. La única diferencia que tenemos ahora es que tenemos cordones. Y estos cordones van a servir para encauzar las aguas pluviales, y formar una red de drenaje pluvial superficial con los pavimentos y con la, la, red subterránea, y la red enterrada que vendría a ser cañerías pluviales. Bien, es muy importante tener en cuenta que esta unión, ¿sí? Que está acá, es de vital importancia, de tal manera que se evite el traspaso de las aguas a través de esta unión, ¿sí? O esta junta, mejor dicho, eh, para que no pase el agua hacia el paquete estructural. ¿Sí? Tengan en cuenta que tenemos bases y subbases de suelo seleccionado o algún suelo mejorado, ya sea con cal o cemento, que la presencia del agua también va a generar alguna problemática en su durabilidad. Con respecto a los pavimentos urbanos, acá tenemos distintas tipologías. Los mismos pueden ser de hormigón simple con juntas, de hormigón armado con juntas o continuamente armado. Los más habituales para zonas urbanas y residenciales es el primero, es decir, el hormigón simple con juntas, y los demás podrían ser el caso para pavimentos de fábricas o pavimentos de lugares donde haya vehículos de gran porte, digamos, o de grandes cargas, o, no sé, en aeropuertos, en algunos lugares en particular donde se requiera de mucho espesor, digamos, o que el pavimento actúe, soporte mucha carga, ¿sí? Porque básicamente un pavimento, ¿qué es? En este caso un pavimento de hormigón. Cada una de estas losas, ¿sí? Actúa como si fuese una platea que apoya en todo el terreno, ¿sí? Entonces, cada una de estas plateas apoya en todo el terreno, puede llegar a tener vinculación con respecto a las otras losas. Ahora vamos a ver que en un determinado momento hay transferencia de cargas, en otros no, y que todas estas losas van a trabajar, ¿sí? De forma continua, y van a ser como si fuesen losas o plateas apoyadas sobre el terreno, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros vamos a trabajar en calles residenciales con esta primera tipología, y lo que sí les aclaro que nosotros vamos a ver todo lo que es diseño geométrico, ¿sí? Dejando para una segunda instancia, el año que viene, cuando cursen vías de comunicación 2, al dimensionado del paquete estructural de pavimentos de hormigón y de pavimentos flexibles.
Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Acá vamos a tener juntas, ¿sí? Voy a borrar y voy a decir, bueno, por lo general, las distintas losas de un pavimento de hormigón presentan juntas longitudinales y juntas que son transversales, ¿sí? Entonces, entre las juntas transversales voy a colocar un elemento que se denomina pasador, ¿sí? Pasador que me va a permitir la libre dilatación en el sentido longitudinal del pavimento y me va a servir para eh, a ver, voy a terminar de redondear la idea y después veo el chat, que ahí vi un par de cosillas. Bueno, los pasadores que me sirven para poder tener una libre dilatación en este sentido, pero a su vez me va a servir, el pasador está embebido en el hormigón en una de las losas y está con grasa o aceite en la otra losa, de tal manera que no tenga una continuidad rígida, sino que permite pequeños movimientos, pero después, por la trabazón, ¿sí? Por la forma de la trabazón de la junta y por el pasador, va a haber transferencias de carga, ¿sí? En el otro sentido, voy a tener barras de unión, ¿sí? Las barras de unión son elementos que me sirven para unir losa y losa y evitar que, como la losa tiene una forma de bombeo, que se empiecen a caer hacia ambos laterales. Mayor, eh, mayor especificación de los espesores de pavimentos, dimensionado de los mismos, dimensionado de los pasadores y dimensionado de las barras de unión, se ven en la materia vías de comunicación 2. Esto lo digo a modo introductivo porque para nosotros es necesario determinar un paquete estructural para así sabemos los niveles que vamos a tomar, cuánto van a ser los niveles de excavación, de movimiento de suelo y de materiales para poder determinar en nuestro diseño geométrico. A ver, acá tengo una pregunta en el chat. Cuando se hacen mejoramientos de pavimentos asfálticos, que suele colocarse la mezcla de arriba de la deteriorada. Sí, eso se denomina bacheo, ¿sí? Tiene un espesor límite, porque cerca de la estación de Loma de Zamora pasé por un pavimento con un espesor como de 15 centímetros, los autos estacionados estaban inclinados. A ver, Constanza, ¿puedes abrir el chat y explicarlo un poquito mejor? No, no se suele entender acá la consulta de... Si lo podés hablar mejor. Hola, profe, ¿ahí me escucha? Sí, adelante, adelante, a ver. Lo que pasó es que cuando pasaba por la calle vi que Sí, el espesor del pavimento era muy grande y quedaba como a una diferencia de lo que usted marcó cuando es el tal cordón. a ver, sí. A ver si puede volver atrás. Voy a hacer el detalle. Donde dice cordón cuneta, claro. Sí, ahí. Bueno, Aquí queda con una esa, diferencia acá. sí, con ese nivel quedaba como a 15 centímetros. Me parecía un montón. Entonces los Sí, autos que estaban estacionados quedaban inclinados. sí, es No sé raro si porque eso. tiene que estar al mismo nivel, ¿sí? Y ojo, porque una cosa es el bacheo. ¿Eso dónde fue? ¿En la zona céntrica o en una zona residencial? En la Era estación. 2 cuadras. Sí, sí, medio, ella era casi barrio, digamos. Bueno, porque por lo general, cuando se hace bacheo, ¿sí? De carpeta asfáltica, lo que se suele hacer es eliminar, ¿sí? La parte superior, que vendría a ser fresar la carpeta superior. La Sí, carpeta superior se fresa, no se fresa tanto 15 centímetros, sino los 5 centímetros de la carpeta se fresan y se vuelve a recolocar pavimento asfáltico nuevo. Muchas veces, digamos, para conveniencia de los trabajos o de la parte operativa, lo que se hace es, se fresan muchas cuadras y después se vuelven a colocar las carpetas de todas las cuadras.
seguramente ese trabajo no esté terminado, pero por lo general tiene que quedar al mismo nivel eh, la carpeta de rodamiento, que es la carpeta asfáltica, con el cordón cuneta. Claro, está bien. O sea, o quedó a medio hacer o mandaron igual, capaz. Y sí, digamos, eh, habría que analizarlo en el lugar, pero es muy probable que todavía no se haya terminado la obra de bacheo, ¿sí? Bachear un pavimento significa reconstruirlo, ¿sí? El mismo puede ser un recapado, que son distintas capas que se suelen colocar, eh, o hacer bacheos profundos, bacheos localizados, hay distintas cuestiones que escapan un poco de este curso y que seguramente lo van a ver el año que viene o lo van a estudiar. Tengan en cuenta que, por ejemplo, existen distintos manuales que recomiendan que se pueden descargar de internet. Y, por ejemplo, el Instituto de Cemento Portland argentino tiene dos manuales que son de descarga libre, que son muy buenos, que son de pavimentos de hormigón, ¿sí? Uno es el manual de pavimentos de hormigón, que es más orientado a caminos y rutas, y el otro es el manual de pavimentos urbanos, en donde es una versión actualizada del pequeño librito que mostré en la primera diapositiva, ¿sí? Esa imagen era del librito anterior. Y es más, si ustedes están interesados, el Instituto de Cemento Portland Argentino hacen un montón de cursos gratuitos de pavimentos de hormigón que les va a servir, digamos, la parte más operativa, la parte de diseño de paquetes estructurales y lo demás. Son bastante interesantes si alguno de ustedes, de por casualidad, trabaja en alguna repartición pública, ¿sí? O del Estado, en donde, por lo general, si ustedes estudian ingeniería o son ingenieros y trabajan en alguna repartición del Estado, los van a mandar al área de ingeniería, de pavimentos, de hidráulica, y van a tener que interactuar con todo esto de forma permanente. ¿Sí? ¿Seguimos un poquito más? En lo que respecta al paquete estructural de un pavimento de hormigón, tenemos la calzada de hormigón, que vendría a ser la superficie de rodadura. La misma se dimensiona de acuerdo a las cargas y de acuerdo a la fatiga que va a generar la carga. Y después tenemos bases y subbases que se van colocando debajo, formando o conformando un paquete estructural. Esto no es necesario, en pavimentos urbanos no hay, pero en algunos lugares hay que tener en cuenta el drenaje, eh, digamos, subterráneo que puede llegar a haber, ¿sí? Y este es un concepto que quiero que ustedes tengan, que en la parte de drenaje vial y en la parte de pavimento urbano, todo lo que vendría a ser obras de drenaje subterráneo no lo estamos viendo y considerando, pero me gustaría que sepan que existan y que si algún día les toca trabajar con algo del estilo, bueno, puedan recurrir a alguna fuente que les sirva para poder interiorizarse en esos temas. Bien, de la Junta ya hablamos, y bueno, tenemos pasadores y barra de unión, que si ven el librito este de manual de pavimento de hormigón, van a ver bastante bien en detalle todo. Acá es un simple comentario que les hago. Y acá vemos, bueno, esto es una vista de un pavimento, ¿sí? Un pavimento que va a tener la calzada de hormigón, las distintas bases y subbases, y las distintas juntas transversales y longitudinales. Por lo general, el cordón cuneta en un pavimento de hormigón está integrado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de las distintas recomendaciones de diseño que se dan desde el punto de vista geométrico para diseñar pavimentos urbanos. Para empezar, hay que tener en cuenta que los pavimentos urbanos no solo sirven como vía de comunicación, como bien dice acá, sino que además va a servir como drenaje superficial de las aguas pluviales. Es decir, que el diseño geométrico de un sistema vial urbano va a estar dado de la mano o va
a ir, digamos en igual magnitud con el sistema de drenaje pluvial, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros con los cordones cunetas, con los cordones integramos que le colocamos en los bordes del pavimento y con las pendientes longitudinales y transversales que va a tener el mismo, nosotros vamos a empezar a encauzar y dirigir y conducir las aguas hacia distintos recintos que vendrían a ser los sumideros, que son estos que estoy marcando acá, y desde esos sumideros a una red de drenaje pluvial, ¿sí? Hacia algún punto de descarga. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los niveles son imprescindibles tenerlo en cuenta porque voy a tener que determinar pendientes, ¿sí? Transversales y longitudinales que me permitan desaguar las aguas. Entonces, en el primer caso, ¿sí? Podemos apreciar, a ver, voy a borrar un poquito acá. En el primer caso, que es este que estoy marcando acá, podemos apreciar en este corte que está acá, es un corte que coincide con dos sumideros, podemos ver que el pavimento, ¿sí? El pavimento va a tener un bombeo transversal o una pendiente transversal que, digamos, la pendiente transversal va a estar en el orden del 2% para pavimentos de hormigón, va a estar en el orden del 3% para pavimentos asfálticos. En general, ¿sí? Esto puede llegar a variar, pero esto es la generalidad. Y podemos ver que tenemos un bombeo hacia ambos laterales y que desde los cordones vamos a encauzar las aguas hacia los sumideros. De los sumideros hacia la red de drenaje que está enterrada, ¿sí? En el segundo caso, podemos apreciar un pavimento que tiene una única pendiente transversal hacia un determinado lateral y de acá va hacia el sumidero, ¿sí? Entonces, por lo general tenemos una pendiente longitudinal, que esta es la mínima, 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 que es de ese entorno, pero tengan en cuenta que las pendientes longitudinales tienen que ser aquellas tales que se puedan conducir las aguas pluviales sobre esas cunetas y bueno, las pendientes transversales son las que nosotros hablamos y tienen validez las pendientes transversales que nosotros definimos cuando vimos la parte referida a diseño de la sección transversal de un camino. Entonces, por lo general, el perfil transversal de una calzada se denomina bombeo. Y este bombeo está dado por esta fórmula matemática, ¿sí? Esta fórmula matemática, en donde se mide por su flecha, esta es la flecha, y acá vemos un ancho total del pavimento, podemos decir de que el bombeo, sí que esta fórmula matemática, va a estar dado para un determinado valor de C, que este C es una constante, ¿sí? Tengan en cuenta que C es la constante, F es la flecha, vendría a ser la I de esta ecuación, o la ordenada de la ecuación, y A vendría a ser el X, ¿sí? De la ecuación. Entonces, para valores de C igual a 0,05, que esto es algo que tiene que ver con la parte hidráulica, ¿sí? Es decir, que el cordón cuneta al metro, ¿sí? Al metro en horizontal, en ancho, va a tener un bombeo de 5 centímetros, de tal manera de formar este canal triangular con una forma un poco extraña, pero con esto asegurar una mínima superficie transversal para poder generar un canal, ¿sí? Y este canal sirva para como desagüe pluvial superficial. Entonces, para estos valores podemos decir de que acá vemos una tabla en donde tenemos distintos anchos de calzada, y vemos que la flecha para un pavimento típico urbano residencial es de 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que
para un ancho de calzada de 7 metros, el bombeo va a tener una flecha de 10 centímetros, ¿sí? Esto se va a generar en su fase constructiva mediante una regla vibradora, ¿sí? Que tenga esta forma, o mediante, obviamente el espesor de pavimento es continuo, ¿sí? Pero va a tener este bombeo. Entonces, acá les dejo algunos comentarios que dice que el ancho de la calzada, ¿sí? Es la luz libre para la circulación de los vehículos, es decir, entre bordes interiores de cordones, es la luz libre, y el ancho mínimo va a depender de la trocha, ¿sí? Y la trocha va a depender de las características de los móviles, y que la misma varía en un ancho de 3 a 3 metros 65. Es decir, que nos estamos rigiendo de los mismos anchos que vimos para caminos rurales. Acá vemos algunos ejemplos de secciones transversales y vean qué importante es la separación entre juntas, ¿sí? Entre juntas, cómo se van haciendo, ¿sí? Porque en pavimentos urbanos es muy importante diseñar las juntas de tal manera de ocupar carriles, porque uno tranquila para sí, el conductor que circula por esta vía de comunicación urbana sabe que su carril está delimitado por las juntas y por la señalización horizontal que tuviese, ¿sí? Pero por lo general, una buena práctica de proyecto es, digamos, dimensionar los anchos de juntas, los anchos entre españos de losa, de tal manera de formar carriles. Porque tranquilamente uno puede tener una junta acá y otra junta acá. Y tener media calzada y un ancho de calzada completo. Pero eso no es habitual y eso no es recomendable en diseño geométrico. Y lo que el ancho mínimo recomendable, ¿sí? Por esta cátedra y por la mayoría de las bibliografías que dan recomendaciones de pavimentos urbanos, es de 7 metros. ¿Sí? Un ancho mínimo, 7 metros. En calles de reducido tránsito residencial, por excepción, pueden adoptarse anchos de 6 metros. Pero si ustedes circulan por una calle que tenga un ancho de 6 metros, van a ver que es media justita, ¿sí? Entonces, por lo general, la recomendación que damos es que tenga un ancho de 7 metros. Obviamente acá van a tener anchos para avenidas o para distintas calles que tienen distintos carriles. Acá tenemos 2 carriles, acá tenemos 3 carriles, 4 carriles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carriles, y la 9 de julio no sé cuántos carriles tendrá, pero bueno, serán bastantes. Bien, a partir de ahora hablamos un poquito de paquetes estructurales, ¿sí? Y en una primera instancia, este es un paquete estructural típico, ¿sí? Típico de un municipio. El mismo puede llegar a variar o no, que es de un pavimento de hormigón para una calle vecinal. Entonces, para el proyecto de un pavimento urbano se deberá de conocer de antemano el tipo de paquete estructural, ya que el mismo condicionará, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con volumen de excavación, cota de rasante, remoción de interferencia, si las hubiera y demás. Entonces, en este caso en particular, voy a marcarle así. Acá que tenemos, esto es la caja, ¿sí? El ancho de la caja, y todo esto forma la caja. ¿Y qué vendría a ser? Vendría a ser la zona donde voy a tener que excavar, ¿sí? Para remover el terreno natural, que en este caso es una calle de tierra, y poder colocar el paquete estructural. Tengan en cuenta que este paquete estructural está compuesto por una subbase, que acá no especifica el tipo de suelo, por lo general son de suelos seleccionados. En el caso de esta dimensión, va a ser una subbase de 2 capas, una base de hormigón H8 o hormigón pobre y una calzada de hormigón H30 u hormigón rico, en espesores de 17 o 18 y 10 y 40, ¿sí? Y considerando que tenemos la rasante como el punto medio y la subrasante, ¿sí? La subrasante, y
me va a marcar el límite inferior de mi paquete estructural y la rasante me va a marcar el límite superior de mi paquete estructural, considerando que el terreno natural, ¿sí? El terreno natural es el que estoy marcando ahí, ¿sí? Tengan en cuenta que es muy probable que en las veredas, ¿sí? En las veredas voy a dejar lo mismo, y después voy a tener zonas donde voy a tener posiblemente alguna cuneta o zanja en la calle de tierra, ¿sí? Y muchas veces lo que se hace es, si más que nada para zonas vecinales, ¿sí? En zonas vecinales donde no es necesario colocar tanto, tantas capas de subbase de suelo seleccionado, sino que lo que se hace es un saneamiento de, la, de las zanjas, porque acá sí tengo suelos malos, suelos muy, muy malos, entonces lo que tengo que hacer es, en esta zona, sanear la zanja, ¿sí? Con suelo seleccionado, compactarlo y después perfilarlo, ¿sí? Y colocar en la medida de lo posible algo de capa de tal manera de tener un cierto paquete estructural, ¿sí? Por lo general, el paquete estructural es de 50 centímetros, ¿sí? Acá, acá lo que me faltó es a este, a este de acá, que es 10 más 17, me faltó sumarle estos 40 centímetros o estos 20 centímetros de subbase de suelo seleccionado. Pero tengan en cuenta que esta es mi perfil transversal de mi calle de tierra, y acá tengo el perfil transversal de la calle de pavimento, en este caso pavimento de hormigón. Y vean la conformación de los cordones y cómo es lo que se me va generando en el mismo. En el caso de un pavimento asfáltico con cordón cuneta, ¿sí? Eh, Acá lo que tengo es este paquete estructural que es típico, ¿sí? No es, tengan en cuenta esto porque por lo general cada municipio tiene un propio paquete estructural en función de la experiencia que tenga cada dirección de pavimentos y desagües de cada institución, y que, bueno, a ellos les funciona en función del mejoramiento y del mantenimiento que puede llegar a haber, ¿sí? Y esto es para calles residenciales. En este caso tenemos el cordón cuneta. Acá tenemos un cordón cuneta que presenta 50 centímetros de cuneta y vemos el espesor de 15 centímetros. Y acá vemos el cordón propiamente dicho. Y acá tenemos, sí, en escala la carpeta asfáltica, alguna base de algún suelo mejorado, con cemento o con cal. Sí, eso lo van a ver bien en la materia vías de comunicación 2, cuándo adoptar suelo cal y cuándo adoptar suelo cemento. Y acá vemos, bueno, suelo subbase de suelo seleccionado, ¿sí? O de tosca. Vemos la caja, ¿sí? Que conforma mi paquete estructural, y vemos los niveles inferiores y superiores, como ser la rasante y subrasante, y vemos el terreno natural, ¿sí? Y acá vuelvo a repetir que en la zona de zanjas hay que sanearlo, ¿sí? Hay que sanearlo porque son zonas débiles que los suelos tienen muy poca capacidad portante. En el caso de una avenida, ¿sí? Acá vemos una avenida con bulevar, ¿sí? Un bulevar bastante reducido, para mi gusto es muy cortito, 1 metro, pero acá vemos, tiene digamos, 2 calzadas de 7 metros de ancho cada una, es decir, que tiene 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, y también presenta, en este caso, un pavimento de hormigón rico, ¿sí? De hormigón H30 en la parte superior, un espesor mayor, una subbase de hormigón, un espesor de 10 centímetros, y el suelo seleccionado con compactación especial. Y bueno, acá un poco esta es una pregunta filosófica que les hago a ustedes y que entre este año y el año que viene van a empezar a indagarse a sí mismos.
Hormigón versus asfalto. Esa es la cuestión. ¿Cuáles voy a utilizar y cuál no? Tengan en cuenta que acá les puse algunas de las ventajas de cada uno de los pavimentos. Esto no quiere decir que sean las únicas, sino que fueron las que se me ocurrieron hoy cuando hacía este apunte. Y tenemos, como por ejemplo, algunas ventajas del pavimento de hormigón, es su durabilidad. Siempre su durabilidad es mucho más durable en el pavimento de hormigón. Por lo general es recomendable cuando la napa freática está próxima a la superficie. Esto es debido a que el pavimento asfáltico tiende a degranarse con mayor rapidez cuando está en contacto con la napa freática o cuando está en una zona inundable. Respecto a la durabilidad, el pavimento asfáltico no es tan durable, ¿sí? Un pavimento asfáltico debe realizarse bien para que el mismo presente una buena vida útil, porque por lo general no se suelen compactar debidamente las capas o el paquete estructural, o inclusive cuando se coloca la carpeta asfáltica, no se suelen respetar las temperaturas digamos, Hola, ¿se corta? Me apareció conexión inestable. No sé si sigue o no sigue. Se escuchó muy cortado, profe. Ah, bueno. Bueno, voy a continuar entonces respecto a las ventajas de los pavimentos. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir por las dudas que no se haya escuchado. En lo que respecta al pavimento de hormigón, presenta mayor durabilidad que, por ejemplo, un pavimento asfáltico. Para que un pavimento asfáltico presente una buena durabilidad, se debe limitar la carga, es decir, se debe limitar solamente a zonas residenciales, porque en el caso de que algún camión con mucho peso circule por lo mismo, tiende a dañarlo muy gravemente. Por otro lado, digamos, requiere una buena inspección durante su ejecución, porque, digamos, la deformabilidad de las capas inferiores se nota de forma inmediata en la carpeta de rodamiento, pero hay una contrapartida de que el pavimento asfáltico es mucho más económico que el pavimento de hormigón. Por lo tanto, en los distintos municipios se tiende a tratar de hacer pavimento asfáltico porque cubren, si los intendentes de turno cubren mayores superficies durante su mandato o gestión. En cambio, los pavimentos de hormigón son más costosos, pero son más duraderos, soportan mayores cargas y no requieren tanto mantenimiento. Es decir, que con un simple tomado de junta periódico, aumentamos la vida útil de un pavimento de hormigón. Después, el pavimento de hormigón, por tener un color claro, ¿sí? Un color tirando a blanco, ¿sí? Por sí decirlo, requiere menos iluminación nocturna. Esto es bastante interesante porque refleja la luz del alumbrado público y genera mayor luminosidad en la urbanización. En cambio, un pavimento asfáltico, una de las ventajas es que es más económico y es de más rápida ejecución. Es mucho más sencillo de encarar y se ejecutan mayores cantidades de metros se presta a ver al uso de forma prácticamente inmediata. Después de que se tira la carpeta de rodamiento, ya se puede utilizar para las cargas, ¿sí? Puede tomar cargas de forma rápida. En cambio, un pavimento de hormigón hay que esperar a que se cumpla su maduración, que se cumpla su proceso de curado. Por lo tanto, eso a veces genera algunas intolerancias con los vecinos que, por ejemplo, no pueden sacar su auto. ¿Por qué? Porque hay que dejar esperar a que fragüe el hormigón. Por último, esto es bastante interesante. Una ventaja del pavimento asfáltico es que presenta mayores facilidades para el mantenimiento de los servicios que estén enterrados debajo del mismo,
debido a que es fácil excavar y es fácil de cortarlo, ¿sí? En cambio, el pavimento de hormigón hay que hacer un bache, hay que hacer una perforación, hay que hacer una excavación, y mientras más chiquito es la excavación que se haga, después es más fácil que se genere un bache sobre ese lugar donde se reparó un servicio, debido a que no tiene las dimensiones suficientes ese pavimento que se hizo en esa perforación, en esa excavación, y actúa como un bloque rígido. Y al ser como un bloque rígido, se asienta más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, tiene esa problemática. ¿Se entendió un poco la diferencia entre uno y otro? De todas maneras, esto lo van a ver bien en detalle en vías 2. Así que les tiro la pelota para adelante y poniendo en compromiso a los profes de vías 2. Pero bueno, sigamos para adelante. Ahora le voy a pasar, por lo general, hay una cierta documentación que es para la presentación de pavimentos urbanos. Esto es un extracto del Ministerio de Obras Públicas de Nación, en donde pide algunas cosas mínimas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la parte legal, ¿sí? Es muy importante determinar, digamos, que haya instituciones de enseñanza, centros de salud, viviendas, establecimientos fabriles, es decir, que los beneficios del pavimento, de la pavimentación, sean para toda la comunidad, ¿sí? Por lo general, se pavimentan lugares donde tenemos centros públicos, ¿sí? Establecimientos o instituciones públicas. No vamos a pavimentar primero, no sé, el camino que une la ruta con la quinta del intendente, no teniendo, por ejemplo, en un municipio rural, en donde no hay un beneficio para toda la sociedad, priorizando, por ejemplo, la pavimentación en las zonas cercanas de una escuela o de una iglesia o de un centro de salud o de algún establecimiento o institución estatal, ¿sí? O la zona de un parque industrial o la zona de fábricas, también, digamos, tienen que eh, eh, priorizarse la pavimentación de tal manera de que digamos, se reactive la actividad productiva de ese lugar. Después, por otro lado, es muy importante la titularidad o dominio del terreno, ¿sí? Por lo general, un pavimento tiene que estar en el dominio público, ¿sí? Porque muchas veces en algunos municipios que tienen algunas deficiencias en la parte de catastro, ¿sí? De repente pavimentan una calle y resulta que esa calle pertenecía a un privado que no tenía algún alambrado perimetral en su predio. Entonces, cuando una vez que lo cierra, eh, resulta ser, quizás lo que hablo les parezca un poco graciosa, pero conozco casos en lo que pasó, ¿sí? En nuestro país pasó de todo, pasa de todo, y estas cosas pasan. De repente pavimentaron una propiedad privada sin darse cuenta. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta, muchas veces las zonas tiene que estar liberada la traza al público, ¿sí? Por lo tanto, tiene que estar libre de intrusos y ocupantes. Y otra cosa que es muy importante, las pavimentaciones deben realizarse en áreas no inundables. Y en el caso de encarar pavimentos en áreas inundables, primero hay que resolver el proyecto hidráulico y después el proyecto del pavimento urbano, ¿sí? O sea que hay que resolver la red de macrodrenaje de la zona, ¿sí? El proyecto hidráulico de la cuenca, y no la red de microdrenaje que vendría a ser el drenaje urbano, digamos, con conductos que no son tan grandes. Bien, esto es muy importante y esto es algo que a veces se les escapa a las instituciones públicas, y es que es muy común en las obras de pavimento encontrarse con interferencias de servicios, ya sea subterráneos
o aéreos que pueden condicionar el proyecto de un pavimento o de un drenaje pluvial. A ver, el típico caso es que, por ejemplo, primero se ejecute la cloaca, ¿sí? Las redes cloacales de un vecindario o de una zona urbana, y después se ejecuten los conductos pluviales, ¿sí? Por lo general tiene que ser al revés. Primero se tienen que ejecutar los conductos pluviales, trazar en los puntos más bajos de la cuenca la red de conductos enterrados y después encarar los conductos cloacales, ¿sí? O los demás servicios. Porque ambos funcionan a gravedad y muchas veces es difícil hacer una remoción de la interferencia. Otros servicios que nos podemos encontrar en las zonas urbanas son conductos eléctricos soterráneos, redes de agua potable, cloaca, redes de gas, telefonía, poliductos. Por ejemplo, hay una traza de un poliducto que comunica la ciudad de La Plata con las refinerías del DOCSUC, que pasa por Quilmes, que pasa por Avellaneda, que pasa por todos lados, en donde son caños, grandes caños maestros que transportan, no sé, fluidos o transportan, sí, fluidos que tienen que ver con el petróleo, ¿sí? Que son derivados del petróleo. Y eso hay que sortearlo, o muchas veces cuando uno hace la excavación, de repente se encuentra con algo de este tipo. Y también es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando cada una de estas interferencias, de estos servicios, presentan una tapada, que por lo general una buena costumbre es tener tapadas de 80 centímetros a 1 metro en la zona de calzada y tapadas de 60 centímetros a 80 en la zona de veredas, muchas veces sucede de que el nivel de terreno natural de la calzada es muy superior y cuando ejecutamos el pavimento, el nivel tiende a bajarse. Por lo tanto, la tapada tiende a ser menor a 60, menor de 40, o en el peor de los casos, atravesar el paquete estructural, ¿sí? Entonces, en la medida que un servicio atraviesa el paquete estructural, lo ideal es remover la interferencia, remover ese servicio, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde se presentan complicaciones? Cuando se realizan repavimentaciones y una calle que tiene medidas mínimas pasa a realizarse un ensanche de esa calle porque se quiere que la misma trabaje como una avenida, ¿sí? Pase a formar parte de una avenida o de un sistema colector. Entonces, ese ensanchamiento hace que, por ejemplo, muchas redes de servicio que antes estaban por vereda pasen a estar por pavimento. Y esto genere que haya que realizar la remoción de esa interferencia. Y bueno, ahí es donde se pueden generar dificultades en el proyecto. Estas son algunas conclusiones acerca de la remoción de interferencia. Acá en la foto se puede ver de que se está realizando un desagüe pluvial y acá atraviesa, ¿sí?, una red existente cloacal. Acá zafamos, ¿sí?, porque el pluvial pasa por debajo de la red cloacal. Pero imagínense si este caño hubiera estado más en la superficie, ¿sí?, no tan profundo, y atravesaría por el caño cloacal, ¿sí? Entonces, por lo general, voy a leer acá las conclusiones. Las interferencias deben ser solicitadas a las empresas prestatarias de servicio durante el proyecto y no durante la obra, que es lo que habitualmente sucede. En lo posible, debe catearse antes de realizar los trabajos, porque muchas veces los planos de interferencias, los planos de redes de servicios, no presentan una digamos, no releva, no está bien replanteado la traza de la red. Entonces, muchas veces las tapadas son orientativas o el lugar por donde circulan también son orientativas, ¿sí? Entonces, a veces hay que catearlo de antemano. Esto es muy importante.
¿qué es lo que sucede en las zonas urbanas? En algunos lugares tenemos redes de infraestructura que son muy, muy antiguas, ¿sí? Muy antiguas y por lo general se tiende a no utilizar suelos seleccionados, ¿sí? Como bases o subbases, sino cambiarlos por bases de hormigón pobre. ¿Y esto por qué? Para evitar la excesiva compactación con los equipos viales pesados, que esto puede generar el estrangulamiento o el aplastamiento de las redes de infraestructura que no tienen una tapada adecuada y que son bastante viejitas, ¿sí? que tienen muchos años de uso. Es muy importante en el caso de realizar ensanches de calle, tener especial cuidado de aquellos servicios que antes pasaban por vereda con una tapada mínima y ahora pasan por calle. Muchas veces hay que pedir la remoción de esas interferencias y el costo de la remoción debe ser estudiado en el proyecto del pavimento urbano, porque puede ser muy elevado, pero muy elevado, y puede correr riesgo el proyecto y la obra si no se tuvo en cuenta. Bien, a partir de ahora vamos a ver un par de recomendaciones que tienen que ver con la parte de topografía, del relevamiento topográfico, y tengan en cuenta que el relevamiento topográfico se tiene que hacer, o se puede hacer, no sé, hoy en día con equipos de estación total, con equipos GPS, se puede hacer que tienen gran precisión, pero antiguamente se hacía con el odómetro y con el nivel óptico. Entonces, lo que se hacía era, a ver, un mirero y un operador del nivel del anteojo. Lo primero que hacían era, con 2 odómetros, o lo que se suele hacer es con 2 odómetros, se van midiendo las distintas progresivas con los distintos umbrales de los distintos vecinos, porque hay que tomar cota de cada uno de los vecinos o de cada una de las puertas de cada vecino. Después de pasar en limpio ese relevamiento, se pasan a tomar los niveles, ¿sí? Entonces ahora voy a aclarar cuáles son los niveles que se suele colocar o se suelen tomar en la instancia de relevamiento topográfico para poder realizar un proyecto o diseño geométrico de un pavimento urbano. Obviamente hay que tener en cuenta que todos los niveles deberán estar referenciados a las cotas IGN, ¿sí? En la medida de lo posible, ¿sí? ¿Para qué? Para ir teniendo, digamos, un mapa, digamos, referenciado altimétricamente de todo el municipio, de todas las localidades del municipio, y poder elaborar redes de macro drenaje de desagües pluviales. Entonces, por lo general, ¿qué niveles se colocan? Se toman. Hay que hacer perfiles, ¿sí? Primero, completar con las cotas sobre ambas líneas municipales. Arranque y fin del mismo. Es decir, tomar un perfil transversal en una... A ver, a ver acá. En el caso de este relevamiento hay que tomar un perfil transversal acá, un perfil transversal acá, y en la medida de lo posible en la zona del medio, ¿sí? Considerando que esta es una calle de tierra y presenta, por ejemplo, esta es una zanja y esta es otra zanja, ¿sí? Entonces, el perfil transversal deberá ser, como bien dice acá, sobre arranque y finalización de la cuadra, y tomar a media cuadra para facilitar el promedio del movimiento de suelo, ¿sí? Y todas las cotas de la boca calle deberán ser tomadas. Como bien dicen, las bocacalles laterales también deberán tomarse los niveles. Tengan en cuenta que estas son como unas máximas que nos determinan las recomendaciones para el diseño geométrico de un pavimento. Por ahora se las voy a nombrar algunas, se las voy a explicar, pero me gustaría que las lean ustedes, ¿sí? Y saquen sus propias conclusiones y que en la próxima clase debatamos acerca de lo mismo, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes trabaja en alguna repartición pública
y alguno de ustedes ya debe saber cómo realizar diseño geométrico de pavimentos urbanos. Hay que tomar medidas o cotas de las alcantarillas o desagües existentes y de los umbrales, ¿sí? Es decir, que en cada una de las propiedades hay que tomar su número, ¿sí? Su altura y su cota. Su cota en la entrada, es decir, su umbral, ¿sí? Que vas a haber tomado en la vereda, ¿sí? Niveles sobre la calle y boca calle. Y bueno, hay distintas notas a tener en cuenta, como por ejemplo árboles, columnas de alumbrado. Estas son interferencias que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, por lo general, este es un ejemplito, ¿sí? ¿Sí? Les voy a hablar ahora de diseño geométrico y la clase que viene lo vamos a empalmar con diseño hidráulico, ¿sí? Con la parte de drenaje pluvial, porque tengan en cuenta que las calles, todas estas calles van a ser conductoras superficiales, grandes canales superficiales que van a encauzar las aguas pluviales. ¿Hacia dónde? Hacia los sumideros o boca de tormenta, ¿sí? Los famosos puentecitos vendrían a ser sumideros de calle de tierra, que los mismos van a introducir las aguas superficiales a una red de drenaje por conducto. Entonces, por ejemplo, si supónganse que esto que estoy marcando acá es una calle existente y esta es la otra calle existente, ¿sí? Entonces, ¿qué niveles voy a tener que tomar? Necesariamente. Principio de curva de boca calle, fin de curva, centro de calle, principio y fin de curva, ¿sí? Acá estoy marcando los distintos niveles. Por lo general, en calles urbanas, el radio, ¿sí? El radio de curvatura de la esquina es de 6 metros. Por lo general. Obviamente, en el caso de tener calles en parques industriales, por ejemplo, deberá tomarse el radio de curvatura mínimo del vehículo de diseño. ¿Sí? Pero en calles urbanas, residenciales, con 6 metros es más que suficiente. Entonces se toman principios y finales de boca calle, centro de boca calle se va a tomar también, principio y final. En el caso de las viviendas de la calle se toma, bueno, el perfil transversal. Acá hay otro perfil transversal donde se toma, ¿sí? La zanja. Y acá también, digamos, se toman distintos perfiles transversales con las distintas cotas. A su vez deberán tomarse las cotas de cada uno de estos umbrales. Este es el grafismo, por ejemplo, de umbral izquierdo y umbral derecho. Cada uno de estos umbrales deberán tener su cota, ¿sí? Y así todas las cotas necesarias en el caso de tener zanjas o en el caso de tener un sumidero de calle de tierra, deberá abrirse la tapa y tomar la cota de fondo del sumidero y la cota del canal de acceso o de la zanja, ¿sí? La cota de la zanja, la cota de la zanja, la cota de la zanja, y deberá tomarse la mayor cantidad de puntos necesarios que son los que se citan acá en los datos para recabar en el terreno. Entonces nosotros lo que vamos a tener, esta es una altimetría de un pavimento urbano, en donde tenemos cota de proyecto, que ya está marcada, cota de terreno natural. Vean que es común que el terreno natural esté bastante elevado, producto de que los mismos vecinos que viven en calle de tierra le van llenando de escombros, lo van llenando de material de demolición para tener una calle más alta. Y después tenemos distintas cotas de proyectos, las pendientes, y estas son cotas de umbrales, izquierda y derecha. ¿Sí? Y vean lo siguiente, vean cómo la traza del proyecto está por debajo de los umbrales, ¿sí? Y vean lo siguiente, nosotros tenemos un umbral determinante. ¿Cuál es el umbral determinante? Que me va a definir quizás el proyecto, este que está acá, ¿sí? O este que está acá. Este umbral determinante, si yo tengo acá la cota acá y la cota acá, me va a determinar, bueno, cuánto va a ser la pendiente. Uy, sí. Hola.
Bueno, le estaba diciendo de que voy a tener un umbral determinante, ¿sí? Es mucho más fácil de verlo en una altimetría, ¿sí? Voy a tener un umbral determinante que me va a definir quizás la pendiente o los quiebres que pueda llegar a tener el pavimento, ¿sí? Que son, por ejemplo, este de acá y este de acá. Entonces, muchas veces el pavimento hay que cortarlo a dos aguas, ¿sí? O al revés, cortarlo a dos aguas en este sentido y colocar alguna suerte de obra hidráulica en el medio, pero lo que sí hay que partir de la premisa de que el pavimento urbano, la cota de rasante de pavimento urbano, tiene que estar por debajo de los umbrales, porque en el caso, porque si no, ¿qué va a pasar? El agua va a ingresar a los domicilios. Entonces, por ejemplo, si tienen este caso, ¿sí? Acá le tiré una línea cualquiera, y decimos, bueno, nuestra cota de proyecto va a ser esta, que va a estar por debajo de todos los umbrales, pero después tengo que empalmarnos con los pavimentos existentes y tengo que verlas tapadas, ¿sí? No me tengo que ir mucho, ¿sí? Del pavimento de calle de tierra. Después tengo que ver, en el caso de tener este otro caso. En el caso de este otro caso, tengo que hacer un terraplén, tengo un montón de umbrales que están debajo de mi línea de proyecto y ese pavimento no es bueno, ¿sí? Entonces, por lo pronto, yo sé que la semana que viene es parcial, pero la otra que vamos a continuar y retomar con pavimento urbano, les pido, les vamos a mandar un par de planos, ¿sí? Para que lo analicen y lo empiecen a ver, porque esto no es más que práctica. ¿Sí? Es tener un poco de criterio y sentido común respecto de cómo desaguan las aguas superficialmente y una buena nivelación de base. Y a partir de ahí empezar a generar proyectos urbanos de pavimento. Así que bueno, por lo pronto no le voy a dar más, le voy a dejar con esta idea y la clase que viene vamos a continuar. Espero que hayan entendido algo y tengan en cuenta que es bastante interesante, ¿sí? El proyecto de pavimentos urbanos, si a alguno de ustedes les toca trabajar en alguna repartición pública, les va a tocar, digamos, o hacer bacheos o hacer pavimentos nuevos, y es bueno tener en cuenta un poco todo esto que les acabamos de explicar, porque por lo general esta información que les damos no estaba en los libros. Es bastante difícil encontrar algún libro de diseño geométrico de pavimentos urbanos, porque más bien los libros se basan en eh, lo que es el diseño estructural del pavimento. Así que por lo pronto yo lo que les propongo es que les demos esta teoría, les demos algunos planos de ejemplo y volvamos la clase que viene con dudas concretas y con distintas propuestas de diseño que pueden llegar a ver o distintas problemáticas que pueden llegar a surgir. Así que bueno, por ahora paramos la clase teórica por el día de hoy.